¿Alguna vez has experimentado una coincidencia? De esas que no puedes creer y parecen salidas de una película. Bueno, tanto tú como yo y millones de personas alrededor del mundo han tenido experiencias fuera de lo normal. Situaciones que se acomodan en el lugar y hora exacta para que algo sorprendente y escalofriante suceda, pero ¿qué son? ¿Por qué suceden? Es la pregunta que muchos, incluyéndome yo, tenemos, y hoy conocerás las diferentes explicaciones que se le han dado a tan extraño fenómeno y las historias más impactantes que se han registrado. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura y coincidencias reales y extrañas en el mundo. Hola a cualquiera que esté viendo y escuchando esto en cualquier parte del mundo. En esta ocasión quise platicar de un tema que podría asegurar que casi todos los seres humanos hemos experimentado. Y me refiero a coincidencias, pero no cualquier coincidencia. Hablo de esas que son tan exactas, tan precisas y oportunas que te hacen preguntarte si realmente eres tú quien tiene libertad de tomar decisiones o si hay algo más allá de tu entendimiento que tiene un plan diseñado para ti y tú solo estás siendo utilizado para completarlo. Hoy honestamente vamos a entrar en un agujero negro de dudas, amigos, porque aparte de analizar lo que otras personas y científicos piensan sobre este tema, les voy a compartir varias experiencias reales de coincidencias que pueden ser muy perturbadoras, así que quédense conmigo hasta el final. Y es que siempre que suceden coincidencias que incluso salvan vidas, uno no puede evitar hacerse mil preguntas, ya que a veces las cosas se juntan en el momento adecuado, a la hora exacta, con las personas correctas y de repente algo extraordinario que no planeaste sucede. Y es de ahí que salen las historias más extrañas, más fuera de lo normal y que parecen sacadas de una película de ficción. Por supuesto, no soy la primera ni última persona en preguntarse todas estas cosas. Existe una variedad de científicos y filósofos que se han hecho las mismas preguntas a lo largo de la historia. Y es que la palabra coincidencia va más allá de simplemente eso. Puedo incluso decir que va un poco de la mano con el tema paranormal si lo analizamos más allá de la ciencia. Y es que a pesar de ser más de 8 billones de humanos en este planeta, las probabilidades de que cada uno de nosotros experimentemos una cantidad considerable de coincidencias a lo largo de nuestra vida es alta. Y como les decía hace un momento, cuando una de estas súper extrañas coincidencias suceden y hay varias personas involucradas, es en donde te pones a pensar, ¿cuáles fueron todas las cosas que tuvieron que pasar para que todas estas personas estuviéramos aquí al mismo tiempo en este lugar y sucediera algo tan improbable? Entonces, ¿quién es quien está moviendo las cuerdas de la realidad? ¿Somos acaso títeres cumpliendo los deseos de alguien más? Y como esta es una duda que ha existido por mucho tiempo, se han categorizado los tipos de coincidencias de la siguiente manera. Cuando nos sucede alguna, puede ser ya sea el encontrar una conexión con alguien que conoces, situaciones ocurridas de manera simultánea, la repetición continua de eventos similares, encontrarte a alguien que conoces en un lugar poco probable de coincidir, que una fecha coincida con algo o alguien, que un nombre coincida, encontrar un enlace con algún objeto, algún número repetitivo o incluso un objeto reapareciendo en un momento inesperado, por mencionar solo algunas. El escritor Bernard Beitman asegura que las coincidencias le suceden más constantemente a las personas que se definen como religiosas o espirituales, que tienden a relacionar la información del mundo exterior hacia su propio crecimiento y personas que buscan un significado más grande y profundo a las coincidencias casuales de la vida. Incluso dice que las personas pueden experimentar más coincidencias si se encuentran en un estado de extrema tristeza, enojo o ansiedad. Aunque también para las personas que son un poco más distraídas, igual y no han notado todas las coincidencias que pasan a su alrededor constantemente. Las posibilidades y factores que envuelven todo esto son infinitas en realidad. Como por ejemplo, comencemos por la primera coincidencia, probablemente de las más famosas que existen. Se trata de lo que le sucedió a una enfermera llamada Violet Jessop, que trabajó para una línea de transatlánticos de pasajeros y carga. Ella fue pasajera del barco Olympic, que en 1911 colapsó contra el barco HMS Hawk. Un año después, se vuelve pasajera del tan conocido Titanic en 1912, que terminó por hundirse, y por si fuera poco, 4 años más tarde, ella también se encontraba en la embarcación del Britannic, que era la versión mejorada del Titanic, y aún así volvió a hundirse y en efecto, Violet estuvo presente en estos 3 eventos y sobrevivió a ellos.
¿No se les hace súper extraño? ¿Por qué ella tenía que pasar por la misma tragedia más de una vez? ¿Fue eso un mal chiste que le hizo la vida? Este tipo de experiencias parecerían no tener ningún sentido, aunque solo ella probablemente le encontró algún significado o quizá no, y solo pensó que tenía muy mala suerte. Y aquí estamos hablando solamente de las coincidencias que pasan en nuestra vida diaria, pero no olvidemos que también suceden dentro de los sueños. Creo que esas son aún más perturbadoras, y no me refiero necesariamente a soñar con algo de miedo o pesadillas, sino, por ejemplo, cuando estamos soñando que alguien muy querido nos está cocinando nuestra comida favorita y justo cuando viene el momento en que nos sirven el plato y vamos a dar la primera mordida es cuando suena la alarma y despertamos. Yo de esos tengo varios sueños y jamás he logrado llegar a darle ni siquiera una mordida a la comida. Me explico al punto al que quiero llegar, es decir, ¿cómo es posible que me despertara justo antes de morderle? O en otros sueños, ¿cómo es que justo cuando te caes al vacío o alguien te va a atacar es cuando te despiertas de repente? La gran duda en todo esto es, ¿cómo es posible que el instante en el que comenzó mi sueño vaya a tiempo y llegue a su fin justo en el preciso momento en el que me despierta la alarma? Es muy interesante cuando comienzas a indagar más profundo en este tema. Y leyendo un poco más al respecto, pude encontrar que todo apunta a que las personas que experimentan un mayor número de coincidencias en su vida son las que tienden a creer más en lo paranormal. Que es aquí donde rápidamente caemos en una contradicción, porque tratando de buscar explicaciones científicas hacia este fenómeno, muy rápidamente se inclina más hacia el mundo de lo desconocido, de los fantasmas y cosas sin explicación. Aquí les doy otro ejemplo de aquellas coincidencias que uno de verdad no le podría encontrar una explicación lógica. Esto le sucedió al Dr. Bernard Beitman, quien fue graduado de la Escuela de Medicina de Yale y tuvo su residencia de psiquiatría en la Universidad de Stanford. Siendo un científico integrado por la mente humana, el Dr. Beitman tuvo una experiencia en donde pudo sentir a distancia el dolor de una persona muy cercana a él. Les explico, era el 26 de febrero de 1973 y el doctor se encontraba en San Francisco cuando alrededor de las 11 de la noche de repente tuvo el impulso de ir al baño, pararse frente al lavamanos y toser. Toser mucho, se estaba ahogando con nada. Solo tenía ganas incontrolables de seguir tosiendo como si algo en su garganta lo estuviera ahogando. Pues bueno, resulta que al día siguiente su hermano le llama para decirle que su papá había fallecido a las 2 de la madrugada y esto fue en el estado de Delaware. Es decir, debido a la diferencia de horarios en cada estado, eran las 2 de la madrugada en Delaware, justo cuando eran las 11 de la noche en San Francisco. Y lo más sorprendente es que el papá del Dr. Beitman había fallecido por asfixiarse con su propia sangre. Este evento cambió su vida y fue de mucho impacto para el doctor. Y claro que esto le hizo cuestionarse muchas cosas, porque ese momento en que él se encontraba en su departamento en San Francisco, ahogándose con nada, a su papá le sucedía lo mismo en otro lugar muy lejano a él. Y es lo que le hizo preguntarse, ¿cuál es el significado de lo que me acaba de pasar? ¿Por qué me sucedió a mí? Pero más interesante aún, el doctor se preguntaba si acaso había más personas en el mundo que habían pasado por situaciones similares. Y esto lo llevó a escribir posteriormente un par de libros acerca de coincidencias con significado. Ahí les dejo este datillo por si les interesa buscar sus libros. Y todo este proceso de encontrar significado a las coincidencias es explicado por la profesora de psicología experimental Magda Osman como parte de una arquitectura general cognitiva que está designada a encontrarle significado al mundo que nos rodea, que sería el mismo proceso racional que utilizamos para entender la causa y el efecto. Esto es una manera científica de poder explicar cómo es que las coincidencias suceden. Pero a ver, ya fuera de todas estas teorías, vamos a lo mero importante, las historias reales de la gente. A partir de este momento les compartiré varias experiencias muy extrañas y perturbadoras que estoy segura que van a disfrutar. Todas ellas completamente reales desde el foro de Reddit. Ahora sí, leamos la primera. Cuando era un niño de aproximadamente 13 años, yo solía jugar mucho un videojuego llamado Diablo 2. Comencé a formar un grupo con personas que conocí en internet y juntos jugábamos todos los días sin fallar. Hubo un punto en el que dentro del juego ayudábamos constantemente a otro jugador desconocido y con el paso del tiempo, dicho jugador nos pidió entrar y ser parte de nuestro grupo. Pensamos que era buen jugador, así que lo dejamos entrar y unirse a nosotros. Como parte de este grupo teníamos una cuenta compartida a la que todos nosotros teníamos acceso y la usábamos para guardar artículos que dentro del juego podían servirnos. Después de más o menos un mes, este nuevo miembro del grupo se metió a nuestra cuenta compartida y cambió la contraseña. Se la terminó robando y nos eliminó a todos de su lista de amigos, desapareciendo por completo del mapa con todas nuestras cosas. Pasó el tiempo y después de un año, mi familia y yo nos cambiamos de casa y nos mudamos a otro estado.
Estaba en mi primer día de la nueva escuela, sentado en clase de álgebra, y me puse a platicar con la persona que estaba sentada a un lado mío, cuando de repente me dice que le gusta jugar un videojuego llamado Diablo. Le platiqué que yo también, y que incluso solía tener un grupo de amigos con los que solía jugarlo. Entonces se me ocurre preguntarle su nombre de usuario y resulta que era él, el mismo que conocí virtualmente a 2000 millas de distancia cuando vivía en mi casa anterior, que nos había robado la cuenta a mis amigos y a mí, y ahora estábamos sentados juntos en clase de matemáticas. Cuando le dije mi nombre de usuario, su cara se puso pálida y no supo cómo responder. Fue un momento muy incómodo. Claro que le dije que ya no me importaba lo que había pasado, pero aún así, jamás nos volvimos amigos. Esta historia no necesariamente es paranormal, pero creo que al final del día sí es muy, perturbador, si lo quieres llamar así, que te encuentres a una persona que ni siquiera tenía un propósito grande en tu vida, porque al final del día hay algunas coincidencias que te dejan una lección o algo que tenía que tener un cierto cierre de ciclo. Probablemente esto fue lo que le pasó a esta persona. Realmente no sé si hay un significado más allá, pero es muy interesante haberte encontrado una persona un año después, tan lejos del lugar en donde inicialmente lo conociste por internet. Es muy extraño. Sigamos con la siguiente historia. Yo solía trabajar en un cine. En una ocasión, entró al cine un grupo de una organización que ayuda a personas con discapacidad mental a experimentar situaciones comunes de la vida diaria. Cada uno de ellos tenía dinero en efectivo y se acercaban en fila a comprar dulces y palomitas. Me tocó atender a una chica que compró dulces, pero le faltaban $1.25 para completar. Cuando se lo dije, me miró con unos ojos de decepción y estaba a punto de comenzar a llorar porque no sabía qué hacer ni cómo responder ante la situación. Así que mejor decidí decirle que no había problema y que yo cubriría el faltante. La chica tomó sus dulces y se fue feliz a ver su película. Al día siguiente, tuve un cliente que al comprar y pagar me dijo: «Quédate con el cambio». Y resultó que el cambio con el que me quedé fueron exactamente $1.25. Esa fue la única propina que jamás alguien me llegó a dar en ese trabajo y jamás me volvió a suceder otra vez. Esta historia también, por ejemplo, nos explica cómo también la vida a veces te puede recompensar por acciones que haces por otra persona para ayudarla. Porque tal vez no le costaba nada, solamente era $1.25, pero la vida inmediatamente al siguiente día se lo regresó. Y fue una bonita acción y le pudo ayudar a alguien. Y bueno, esta coincidencia se me hizo muy bonita poderla agregar aquí, aunque no necesariamente paranormal, pero tiene una lección detrás. Antes de continuar con la siguiente historia, les hago una advertencia, ya que esta historia es un poco fuerte. Es acerca de algún accidente y algún crimen, entonces puede ser que algunas palabras sean un poco impresionantes para ciertas personas, entonces les recomiendo que la escuchen a su propia discreción. Y ahora sí, esta siguiente historia dice: mi amigo se salió de la milicia y después de eso comenzó a desarrollar un problema de alcoholismo. Una noche, saliendo de un bar, se fue manejando su camioneta rumbo a su casa y en el camino chocó contra un motociclista, quitándole la vida al instante. Estando en la corte a punto de ser sentenciado por su delito, una mujer se acerca al jurado mostrando agradecimiento hacia mi amigo. Resultó ser la esposa del motociclista que había perdido la vida. Ella comentó que su esposo padecía de esquizofrenia y tenía constantes brotes psicóticos y que justo esa noche del accidente le había dejado un mensaje de voz a su esposa amenazándola, diciéndole que iba rumbo a su casa a quitarle la vida. Mismo mensaje de voz que en ese momento le mostró al jurado. Al escuchar el mensaje, ella cuenta que comenzó a rezar una y otra vez para prevenir que su esposo llegara a casa esa noche y no le hiciera daño. Y bueno, fue aquí que mi amigo accidentalmente le quitó la vida en ese accidente. La esposa trató de convencer al juez diciéndole que mi amigo no era culpable, ni un alcohólico, sino más bien un ángel que le enviaron en su camino para detener a su esposo esa noche. Ella no quería que lo metieran a la cárcel, ya que, según sus palabras, le había hecho un bien al mundo. Mi amigo al final terminó sentenciado a 3 años de prisión, pero solo cumplió 2 debido a buen comportamiento. El juez sintió pena y empatía ante la situación y por eso le dio una condena pequeña, porque manejar tomado y atropellar a alguien quitándole la vida tampoco puede pasar desapercibido sin recibir castigo. Esta historia yo creo que envuelve muchas coincidencias porque también todo se alineó para que justo esa noche esa persona fuera a ese bar a tomar en exceso y manejar de una manera pues no adecuada
para que entonces se atravesara con este motociclista y bueno, tuvieran este accidente en el que perdería la vida. Me explico cuántas cuerdas están jalando detrás de todo este escenario, porque podría parecer, sin nosotros saber muchos datos de esta historia, que bueno, ya lo sabemos, pero si no supiéramos nada, solamente estamos viendo el escenario en el que hubo un accidente. Pero detrás de eso hubo una persona que realmente no quería que su esposo llegara a casa porque probablemente le quitaría la vida a ella. Entonces aquí es donde algo sucedió en el universo, las coincidencias se juntaron, o no sé cómo siquiera llamarles, que esta persona se atravesó en el momento exacto para, bueno, interrumpir el propósito que tenía esta persona. Y bueno, esta historia se me hace increíble. Es una serie de coincidencias que no puedo comprender, pero es muy interesante compartirla con ustedes. Ahora continuamos con la siguiente historia. Esta historia es la última y se me hace de las más interesantes que he escuchado, porque al igual que la que acabo de compartir con ustedes, tiene una serie de coincidencias impresionantes. Y bueno, esta última historia de hecho es parte de la biblioteca de Anything Ghost. Es de las historias más extrañas que he escuchado, la verdad. Y pues viene con bastantes detalles, así que acomódense y espero la disfruten. Mi nombre es Laura y soy de San Francisco, California. En 1997 estaba viviendo en Ithaca, Nueva York, donde mi madre y mis dos medios hermanos viven. He estado viviendo con uno de mis amigos en un departamento de 2 cuartos y para septiembre de ese año comencé a buscar un nuevo lugar para irme a vivir yo sola. No estaba haciendo mucho dinero en aquel entonces, así que decidí mudarme a un pequeño pero eficiente estudio a las afueras de la ciudad. Estaba en un complejo de departamentos grande, probablemente construido en los 80s. La construcción se veía de mala calidad, para ser honestos. Fueron construidos y se anunciaban como departamentos para personas de bajos ingresos. Mi departamento estaba en la planta baja. Era básicamente un cuarto grande con baño y una pequeña cocina del tamaño de un closet. Al final del cuarto había un closet con un espejo de puerta. No era la gran cosa, pero el precio era bajo y se ajustaba a mis necesidades. Me mudé ahí el 1 de octubre de 1997. Al inicio disfrutaba de tener mi propio espacio. He estado viviendo con compañeros de cuarto por mucho tiempo, pero ahora, al llegar a casa, disfrutaba mucho de mi soledad y el hecho de que no había desorden o platos sucios arrumbados, ya que yo tiendo a ser muy ordenada. Lo único malo que noté de inmediato es que todos los días al llegar del trabajo y después de haber estado cerrado por horas el departamento, había un olor como dulce pero feo, como a hojas o plantas pudriéndose de un jardín. Como yo soy una persona muy limpia, esto me frustraba porque yo sabía que todo el departamento estaba limpio y no había basura acumulada. Así que siempre abría las ventanas y prendía velas aromáticas que ayudaban a que se fuera el olor temporalmente, pero al dejar el departamento a solas, tan solo por un par de horas, aquel olor desagradable regresaba. Pasando mi primer mes en este nuevo lugar, noté que era muy frío, lo cual pensé que era normal, ya que como había mencionado antes, la construcción del edificio era de baja calidad y los muros eran muy delgados. Incluso el ambiente de afuera era más cálido que el interior del departamento, lo cual pensé que era porque el calentador estaba colocado detrás de uno de los muros cerca de la ventana y todo el calor se escapaba por ahí. Bueno, aquí es donde mi historia comienza a ponerse complicada. Pasaba el tiempo y para entonces ya era diciembre y yo comenzaba a sentirme en depresión, lo cual aumentaba con rapidez, al punto incluso de dejar de salir. Y era todo muy extraño porque yo sentía que esos sentimientos y sensaciones no eran mías. Yo no era así. A mí me gustaba salir. Soy extrovertida y claro que disfruto mis tiempos a solas, pero convivir con mis amigos y mi familia siempre ha sido importante para mí. Pero desde comienzos de noviembre es que comencé a sentir esta sensación de depresión. Verás, cuando tenía 15 años, intenté quitarme mi propia vida y asistí a terapia por muchos años después de aquel incidente. Y ahora que este sentimiento de depresión regresaba, pensé que estaba entrando en esta etapa una vez más. Sabía que era pasajera y que eventualmente se iría, así que decidí afrontarlo y vivir el viaje. Más o menos a finales de noviembre, algunas cosas extrañas comenzaron a suceder. Comencé a recibir mucho correo basura, tipo cupones y promociones de tiendas departamentales. Por alguna razón, siempre venía mi apellido mal. Mis primeros 2 nombres eran correctos, pero mi apellido era un poco diferente solo por una letra. Pensé que tal vez mi nombre se había colado en alguna lista y mi apellido lo habían escrito mal o algo así. Cuando yo iba a recoger mi correo, que estaba fuera del edificio en el centro del estacionamiento, siempre había un grupo de adolescentes platicando afuera.
Siempre que yo salía, inmediatamente detenían su conversación y se quedaban callados hasta que yo me alejaba y me metía a mi departamento nuevamente. Era extraño, aunque no pensé más al respecto. Al final eran solo adolescentes, aunque eso agregaba más peso a mi depresión, que continuaba creciendo. Al mismo tiempo, al menos 2 veces por semana recibía llamadas ofreciéndome productos o promociones. Siempre que contestaba, mencionaban mi nombre, pero mi apellido, una vez más, era un poco diferente cuando lo pronunciaban. Y para las primeras 2 semanas de diciembre, todo seguía poniéndose peor. Mi mamá y yo habíamos discutido y no nos dirigíamos la palabra, así que la mayoría del tiempo la pasaba en casa sola, leyendo. No tenía televisión y hacía tanto frío que utilizaba una cobija eléctrica para mantenerme caliente. Realmente me entristecía el no hablarme con mi mamá, y cuando mis amigos iban a visitarme y tocaban la puerta, yo fingía que no estaba en casa para no abrir, y si alguien llamaba, no contestaba, y si alguien dejaba un mensaje de voz, tampoco les regresaba la llamada. Fue en este punto que tuve mi primer sueño extraño, si acaso le puedo llamar así. Fue de esos momentos en los que aún te encuentras despierto, pero estás adormilado, aunque aún consciente de tu entorno, pero no completamente alerta. Justo en ese momento escuché la voz de una mujer que me dijo claramente: «Necesito de tu ayuda». Pero en mi escepticismo creí que lo estaba imaginando. Aún así le respondí y dije: «¿Por qué necesitas de mi ayuda?». Y ella me respondió: «Estoy atrapada aquí y no puedo salir». Después de su respuesta, comencé a sentir mucho frío y una tristeza muy profunda como nunca antes la había sentido. Me sentí sola y devastada. Entonces volví a responder en mi cabeza: «Pero, ¿cómo puedo ayudarte?». Y ella me volvió a responder diciéndome: «Necesito que me cargues. Me tengo que pegar a ti para que me lleves y me saques de aquí. Yo sola no puedo hacerlo». A pesar de que estaba teniendo esta conversación entrando a un estado ligero de sueño, me dio terror lo que estaba pasando. Y por un lado yo sabía que sería una muy mala idea decirle que sí, pero por el otro pensaba que todo esto era solamente mi imaginación y que mi depresión estaba causando que yo tuviera una conversación imaginaria con mi propia mente. Y de todas maneras, decidí responder que sí aceptaba ayudarla. Me quedé dormida y al siguiente día desperté y estaba nevando. Recuerdo que era domingo y no tenía que trabajar, así que comencé mi rutina. Me lavé la cara y me hice un café. Yo ya sentía desde que había despertado como si yo fuera ajena a mi cuerpo, como si estuviera viendo todo lo que estaba haciendo pero sin controlarlo. Fue muy extraño. Por alguna razón, después de que me acabé mi café, decidí ir a mi closet y sacar las únicas 6 sábanas blancas que tenía, y me puse a colgarlas desde el techo alrededor de mi cama hacia la salida de mi cuarto, algo así como simulando paredes falsas creando un túnel blanco hacia la salida. Hasta ahora no entiendo por qué o qué me motivó a hacer esta locura y me da incluso pena aceptar que hice algo así. Cuando terminé de colgar las sábanas, agarré una caja de galletas, las llevé conmigo al cuarto y me acosté en mi cama. Y en ese momento yo supe que me iba a quitar la vida. Me llegó la idea a la mente de repente como si yo ya supiera que esa era la solución rápida a mis problemas. Y en ese momento mi teléfono sonó. No contesté, así que la máquina recibió un mensaje de voz. Era mi mamá diciendo que necesitaba hablar conmigo, que estaba preocupada por mí. No llamé a mi mamá de vuelta. Solo me quedaba fijamente viendo al teléfono sin saber qué hacer. Así que decidí buscar el número de prevención de suicidio y llamar. Terminé hablando con una mujer por más de 1 hora. Claro, no le di detalle de las cosas extrañas que estaba experimentando porque pensé que me estaba volviendo loca. Solo quería escuchar la voz de alguien que me escuchara sin juzgarme, la voz de un extraño. Y fue así que al terminar mi llamada me dieron el número de un consultorio en mi localidad para recibir ayuda en persona y decidí pedir una cita para el día siguiente. Mientras tanto, el resto de mi domingo fue muy difícil y extraño. Traté de distraerme poniéndome a limpiar mi departamento y fue ahí que noté algo raro. Mientras limpiaba, me di cuenta que las orillas de las ventanas y del espejo del closet estaban creciendo como humedad u hongo negro, algo que no había notado antes. Y bueno, al siguiente día acudí a mi cita y la mujer que me atendió me generó confianza. Debía de verla 2 veces por semana y es así que comencé a abrirme, a hablar de las cosas que me pasaban y que yo llevaba cargando conmigo desde hace años. Me recetaron antidepresivos y al paso de un par de semanas comencé a sentirme mejor. Comencé a ver a mis amigos nuevamente e incluso logré arreglar las cosas con mi mamá. Creí que todo mi comportamiento y la voz de aquella mujer que había escuchado eran producto de mi depresión.
Y a pesar de que todo iba mejorando, ese olor penetrante de mi departamento continuaba ahí. Para el mes de enero, un día atravesando el estacionamiento, me encontré a la encargada de los departamentos. Nos saludamos y platicamos un poco. Me preguntó que cómo me sentía en mi nuevo hogar y también me preguntó mi nombre. Y cuando se lo dije se sorprendió un poco. Y en la plática me preguntó que si yo había notado algún olor extraño. Y yo, sorprendida por la pregunta, le dije que sí, pero que lo mantenía bajo control con las velas aromáticas. Ella solo me dijo que si necesitaba algo, no dudara en buscarla. Y ya cuando me iba, me volvió a preguntar mi nombre. Se lo volví a decir y se quedó seria. Solo me dijo: "Eso creí que habías dicho. Solo quería confirmarlo". Algo similar me pasó el siguiente mes. Para febrero, por el día de San Valentín, mi papá me mandó un ramo de rosas, pero fueron entregadas por error al departamento de arriba. Así que mi vecino bajó y tocó a mi puerta para entregármelo. Y cuando abrí, él me preguntó: "Hola, ¿tú eres Laura?". A lo cual yo respondí que sí. En ese momento, me entregó el ramo de flores de inmediato y sin decir nada más, se alejó tan rápido como pudo y con una cara de susto como si hubiera visto un fantasma. Poco después, una pequeña niña se encontraba jugando en su bicicleta y al pasar frente a mi departamento se detuvo con curiosidad a asomarse, ya que la puerta estaba semiabierta, y justo en ese momento yo iba de salida. Mientras cerraba la puerta, saludé a la pequeña y ella solo comenzó a retroceder poco a poco, con cara de asombro. No dejaba de verme y yo, para hacer menos incómoda la situación, decidí saludarla. Lo único que obtuve de ella de vuelta fue la siguiente pregunta: "¿Tú conociste a la mujer que se murió?". Y cuando dijo eso, sentí un escalofrío recorriendo mi cuello. De inmediato le pregunté: "¿Cuál señora?". Pero ella no quiso responder a nada más, así que solo le deseé un buen día y me alejé. Esta interacción con la niña fue el colmo, así que decidí ir al departamento de la encargada, que vivía en el mismo edificio que yo, y aclarar mis dudas de una vez por todas. Fui, toqué a su puerta y le dije que si podía preguntarle algo sobre mi departamento, a lo que ella solo me miró seria. Asentó con la cabeza y al fin, después de preguntarle qué es lo que había pasado con el inquilino anterior, por fin logró contarme que una mujer había fallecido apenas un mes antes de que me mudara en ese mismo lugar, pero que la compañía que es dueña de los edificios le tenía prohibido mencionarlo. Me dijo que era una mujer 20 años más grande que yo, que apenas salía de casa. Solo salía a comprar cosas esenciales y casi no hablaba con nadie. No fue sino hasta que el vecino de arriba notó un olor muy fuerte que decidieron entrar a la casa de dicha señora y lo que descubrieron fue su cuerpo en un avanzado estado de descomposición, ya que 2 semanas antes se había quitado la vida. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo, porque ahora muchas cosas me hacían sentido, incluso lo del mal olor, ya que cuando encontraron el cuerpo de la señora, tanto ella como todas sus cosas estaban cubiertas de un hongo negro que tenía un olor muy fuerte. Era casi imposible de quitar, así que tuvieron que deshacerse de todas sus pertenencias y bueno, yo logré descubrir un poco de ese hongo aún en las ventanas y espejo del departamento que, ahora que sé el origen, me provoca mucho escalofrío pensar que vivía en un lugar donde algo terrible había sucedido. Me ofrecieron cambiarme al departamento de al lado, pero ¿eso qué diferencia iba a hacer? Preferí solo irme de ahí. Todo esto significaba entonces que la voz que escuché en mi cabeza era ella pidiéndome ayuda, porque tal vez estaba atrapada en un limbo. Lo que se me hace muy extraño y me sorprende aún más es que de todos los lugares a donde pude haberme mudado, terminé en el departamento de una persona que tenía casi el mismo nombre que yo, que después de investigar resultó ser también escritora como yo, que venía de California como yo y que también padecía de depresión al igual que yo. ¿Cuál fue el propósito de mudarme ahí? ¿Acaso ayudé en algo al espíritu de esa señora? Es una experiencia tan escalofriante que jamás olvidaré, pero de algo estoy segura. Desde ahora seré muy cuidadosa en elegir a dónde voy a vivir. Nunca sabes los secretos que el inquilino anterior ocultó en los muros de tu próximo departamento, que ahora están cubiertos de pintura fresca, esperando pacientemente a ser habitado una vez más. Esta última historia es muy impresionante. No cabe duda que las coincidencias que experimentamos en la vida seguirán siendo un misterio. Desde las más simples hasta las más extraordinarias y probablemente nunca les encontremos una explicación. Tal vez ni siquiera estemos destinados a encontrarles algún significado, pero eso no quita la gran curiosidad que nos genera vivirlas. Y hasta aquí ha llegado el episodio del día de hoy. Les agradezco que se hayan quedado conmigo hasta el final y espero que lo hayan disfrutado.
Yo, bueno, también quiero darles las gracias por suscribirse. Ya llegamos a 1000 suscriptores y estoy muy contenta. Prometo seguir compartiendo con ustedes todos estos temas que son tan apasionantes. Recuerden darle me gusta al video y compartirlo en sus grupos de chat para que así más personas puedan escuchar estas historias increíbles que son solo algunas de millones que existen en el mundo. Yo soy Cintia y les recuerdo que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es vivir en un mundo lleno de coincidencias extraordinarias sin explicación. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima. Shut up.